Hola, buenas noches, bienvenidos al tercer capítulo de esta guía de iniciación a GNU más Linux y en el capítulo de hoy veremos precisamente lo que es Linux, ¿vale? Muchos de vosotros tenéis una idea muy errónea de Linux y esperemos que en este vídeo lo podamos corregir. Antes de nada, deciros que ya hemos dado dos capítulos de esta guía y que si no los habéis visto os recomiendo que empecéis desde allí porque vamos a utilizar términos como el software libre y que si no sabéis lo que es no os vais a enterar de nada. Pero bueno, empecemos con el capítulo donde lo dejamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior terminé en esta diapositiva ofreciéndoos algunas de las alternativas al software libre. Y una de ellas era el sistema operativo de GNU más Linux, ¿vale? Un sistema operativo que utiliza el kernel de Linux. Y si habéis oído bien, he dicho kernel de Linux, porque el Linux no es un sistema operativo por sí mismo, pero en realidad es una parte fundamental de un sistema operativo. Es lo que conocemos como kernel. Un kernel es básicamente el programa que comunica las aplicaciones con el hardware y los periféricos, como podría ser el ratón, el teclado, la pantalla. Y de hardware, eso estoy hablando de procesador, memoria RAM y disco duro, entre otros, ¿no? Bueno, en realidad, que sepáis que un ordenador puede funcionar sin un kernel, pero este nos facilita un montón el trabajo, ¿vale? No tenéis que saber mucho más sobre el kernel, pero vayamos a ver más cosas sobre Linux. Bueno, Linux fue creado en 1991 por este chabón de aquí. Miradle qué facha. Se llama Linus Torvalds, es un finlandés. Y bueno, lo creó él cuando estaba estudiando en la Universidad de Helsinki. Pero esto os lo digo como dato, tampoco lo tenéis que saber, ¿vale? Pero vayamos a ver qué concepción errónea tienen muchos usuarios sobre Linux. Bueno, Linux no tiene nada que ver con Windows ni con MacOS porque estos sistemas están basados en una empresa, ¿vale? Son universales para la empresa y son sistemas operativos, no son un kernel, ¿vale? Entonces, si alguien te habla de Microsoft Windows, pues tú ya vas a saber exactamente cuáles son los otros componentes de su sistema operativo. En cambio, si un usuario te dice que utiliza Linux, podría estar utilizando totalmente otros componentes de su sistema operativo, pero estar utilizando el kernel de Linux, que es una parte fundamental pero muy pequeña de un sistema operativo. Así que, en realidad, eso es todo lo que tenéis que saber sobre Linux, pero os voy a contar algunas de las ventajas y por qué es tan popular. Sí, el kernel de Linux es muy popular, aunque no lo creáis. No en escritorios, pero a algunos usuarios como yo sí lo tienen en escritorios, pero Linux es más popular en servidores, en teléfonos. Por ejemplo, Android tiene el kernel de Linux. En servidores, ya que Linux es un kernel modular que permite actualizarse sin tener que reiniciarse y eso es una gran ventaja para servidores. Pero además lo tenemos en paneles publicitarios, por ejemplo, y en otros sistemas pequeños embebidos, ¿no? Como podría ser un reloj, una pulsera de actividad, todos ellos van a tener seguramente el kernel de Linux. Incluso las televisiones modernas, los modems, los decodificadores, de todo, incluso tu nevera, estoy seguro que tiene Linux. Así que bueno, nada más, solo eso es lo que teníais que saber sobre Linux. Tampoco nos vamos a meter en aspectos más técnicos, porque esto al final es solo una introducción. Ya en el siguiente capítulo veremos el sistema operativo de GNU más Linux. Bueno, si os ha quedado alguna duda sobre Linux, dejadle en los comentarios, pero os adelanto que puede que se resuelva en el siguiente capítulo, en el capítulo de mañana, en el que veremos qué es GNU, todos los demás componentes del sistema operativo que vamos a estar utilizando en esta guía y etcétera.